gran controversia en Estados Unidos por la efectividad del ataque de las fuerzas estadounidenses a las instalaciones nucleares de Irán, mientras el presidente Trump insiste en que fueron totalmente destruidas. Hay un reporte de CNN Internacional que dice que tuvieron una afectación bastante relativa. Isel Guerra, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están, Carola, Seba? Muy buenos días. Sí, es el tema que se toma la agenda en Estados Unidos y también en La Haya, en Países Bajos, por estas horas donde se está llevando a cabo la OTAN. Este reporte, este informe preliminar al que accede precisamente CNN el día de ayer y que da cuenta de que los ataques que lanzó Estados Unidos el pasado fin de semana contra 3 instalaciones nucleares, en Natanz, Isfahan, así como también Fordow, no generó el daño que ha planteado la Casa Blanca. Se consiguió detrás de estas acciones militares y este informe al que accede precisamente CNN y que son 7 las personas informadas al respecto, es una primera evaluación. Hago el punto allí también por lo que vamos a referirnos posteriormente, pero es una primera evaluación de la inteligencia estadounidense que es elaborada por la Agencia de Inteligencia de Defensa, que es un brazo del Pentágono y que se basa en una evaluación de daños que realiza el Comando Central de Estados Unidos. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Los ataques no destruyeron componentes centrales. De hecho, se apunta una de las fuentes a que las reservas de uranio enriquecido que son necesarias para la fabricación de bombas nucleares no fueron destruidas y de hecho otra de las fuentes plantea que estas reservas fueron trasladadas antes de los ataques, es decir, no estaban allí al momento en que se llevaron a cabo estos bombardeos y que por tanto probablemente se retrasó el programa nuclear iraní solo algunos meses, no décadas, como es lo que ha estado planteando Donald Trump en estos últimos días. Y ahora hago la consideración respecto de que este es un primer informe. Bueno, aquí se plantea precisamente que es un análisis que está en curso, que eventualmente podría cambiar a medida que se despliega más información, pero al menos inicialmente se reportan que en rigor los daños fueron menores y no extensivos. Oye, es súper relevante en todo caso porque contraría así la tesis de Donald Trump de que este fue un ataque sumamente exitoso y la misma tesis que ha albergado también Israel, que se jacta de que efectivamente sale triunfador de este conflicto y que lograron destruir el plan nuclear, que era el supuesto objetivo de estos ataques. Sí, aquí hay que tener en cuenta que desde la Casa Blanca reconocen la existencia de este informe, pero dicen que no están de acuerdo finalmente con las conclusiones o con las consideraciones que hace precisamente este reporte de inteligencia de Estados Unidos. No lo desmienten. Exactamente, al menos según la información que entrega CNN a esta hora, ellos desde la Casa Blanca reconocen que existe, pero no están de acuerdo finalmente con aquellos puntos que se plantean en este informe que, insisten, es preliminar, ¿no? De todas formas, pese a esa postura de la Casa Blanca, Donald Trump ha insistido durante esta jornada en que hubo una aniquilación total. De hecho, ese es el concepto que utiliza Trump durante esta jornada, en la segunda jornada de la OTAN allí en Países Bajos. Y tampoco hay mucho cómo saber de primera fuente cuánta es la afectación, porque Irán no lo va a dar a conocer porque no le conviene, sea mucha o poca la afectación. Claro. Y de hecho el Organismo de Naciones Unidas para las Armas Nucleares o para la OIEA, el Organismo de Energía Atómica, claro. Exacto, no, tampoco tiene acceso. Y decía su director ayer, no tenemos cómo saber. Entonces hay que hacer un acto de fe respecto de lo que dice Donald Trump, pero empiezan a aparecer estos informes contradictorios. Y es importante porque con esto se suponía que se aniquilaba la amenaza, ¿cierto? Claro. Y se pacificaba la zona. Exacto, y con ello se podía entender hasta cierto punto, ¿no?, la acción finalmente de Estados Unidos para poner término a este conflicto. Y lo que dice este informe es, no se logró la destrucción total, solo se retrasa en algunas semanas la capacidad, o algunos meses la capacidad de seguir enriqueciendo uranio de Irán. Claro, exactamente. Allí contradice totalmente la postura de Trump, que habla de décadas, finalmente con ello dando a entender que casi que el programa nuclear iraní ha quedado completamente destruido. ¿Cuál es la versión que entrega exactamente la Casa Blanca? Bueno, ayer la vocera Karoline Leavitt señalaba lo siguiente: esta supuesta evaluación es completamente errónea y fue clasificada como alto secreto, pero aún así fue filtrada a CNN por un desconocido anónimo de bajo nivel en la comunidad de inteligencia. Esa era la declaración que pronunciaba ayer Leavitt, que es la vocera de la Casa Blanca, pero Trump ya desde ayer por la tarde
planteaba también en su red social Truth Social varias críticas precisamente contra CNN, así como también contra lo que él calificaba era el fracasado New York Times. Se han unido para intentar degradar uno de los ataques militares más exitosos de la historia. Era la declaración de ayer de Trump a través de su red social Truth Social. Y hoy en la OTAN insistía nuevamente en la destrucción total, que de todas formas se reconoce aquí que esta información de inteligencia no era concluyente, que es más bien preliminar, y también sugiere allí Trump que Israel va a proporcionar en breve un panorama más completo con sus propios hallazgos. Eran parte de las reacciones que dejaba también Trump en medio de lo que estamos viendo ahí en pantalla. Hoy la segunda jornada de la cumbre de la OTAN marcada. Segunda y final, ¿o no? Segunda y final, exactamente. Ya deberíamos ver en las próximas horas la entrega, ¿no?, de este borrador final, que era lo que habíamos mencionado el día de ayer, pero ya allí zanjado finalmente por los 32 países miembros con la presencia de Donald Trump el día de ayer, quien, recordemos, se enojaba, ¿no?, frente a las cámaras en medio de las acusaciones de que no se estaba cumpliendo el acuerdo de cese a las hostilidades. Precisamente esas declaraciones se las entregaba Trump antes de abordar el helicóptero que lo iba a trasladar hasta la zona para abordar el Air Force One con destino a Europa y ser parte de esta cumbre de la OTAN, que tiene a sus principales líderes en los 32 países miembros, precisamente abordando una de las cuestiones centrales, que es precisamente la seguridad y sobre todo con lo que ocurre más bien con Rusia sobre Ucrania. Zelensky también estaba presente el día de ayer, lo podemos recordar también, allí entregaba declaraciones al medio Sky News, el medio británico, que apuntaba que de aquí a un par de años Rusia incluso podría lanzar un ataque contra una nación europea, que por lo demás ha sido también parte de las declaraciones que ha entregado Zelensky en estos últimos años, ¿no?, cuando se han cumplido ya 3 años de este conflicto. Vamos a quedar pendientes de actualizaciones que puedan llegar desde Medio Oriente, también desde Estados Unidos, en medio de este reporte que entrega a CNN sobre la situación real en las instalaciones nucleares atacadas por Estados Unidos el pasado día sábado, domingo por la madrugada. Pero vamos a avanzar en esta revisión. El día de ayer les estábamos contando esta historia, ¿no?, de la turista brasileña que llevaba varios días desde el sábado atrapada en este volcán activo en Indonesia. Lamentablemente, Carola Seba, hemos conocido en estas últimas horas que fue encontrada muerta. De hecho, es un hallazgo que realizaron el día de ayer por la tarde los equipos de emergencia que estaban desplegados en este lugar para dar con esta turista de 26 años que había salido a realizar una excursión con un guía, así como también con otros 5 turistas extranjeros. Los reportes iniciales apuntan a que ella se rezagó del grupo y que en eso cayó precisamente a esta especie de acantilado que era un volcán activo en una isla bastante remota en Indonesia, 1.300 kilómetros aproximadamente de Yakarta, que es la capital. Y entonces ella cae como 500 metros, y si bien no queda atrapada, queda en una zona plana, como tú nos mostrabas ayer, los rescatistas solo llegaron a la mitad de la distancia que había hasta donde estaba ella. Sí, al menos y el frío, inicialmente. El hambre. Y ocurre allí también que hay una especie, diríamos, menor de crisis diplomática entre estas dos naciones, porque ocurre que Brasil ha acusado a Indonesia de haber entregado información errónea sobre las primeras horas de este rescate. Y esto es porque apuntan a que supuestamente desde Indonesia les habían informado que le habían entregado comida y agua a esta chica cuando había sido localizada por primera vez. ¿Qué ocurrió? Que después tuvieron que reconocer que en rigor esta joven de 26 años nunca tuvo acceso a alimentación o a la hidratación. Y eso, por cierto, generaba varias críticas de parte del gobierno brasileño, así como también, por cierto, de la familia de esta joven, con una historia que no solo ha conmocionado al mundo, particularmente a Brasil. Hay reportes de los medios brasileños que apuntan a que precisamente en este país estaban muy pendientes de lo que estaba ocurriendo con el rescate de esta joven. Todo esto en medio de condiciones sumamente difíciles, no solo las dificultades del terreno propio, sino que también meteorológicas. Eran parte de las dificultades que describíamos el día de ayer que tenían que enfrentar los equipos de rescate, que de hecho vemos allí en esas imágenes bastante complejas de sortear. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, lo vamos a hacer en Venecia, porque en estos últimos días ha habido protestas por la realización del matrimonio de Jeff Bezos, que debería llevarse a cabo. Lauren Sánchez. Exactamente, con Lauren Sánchez, esta presentadora de televisión, y con el despliegue, ¿no?, de este gigantesca especie de pancarta, ¿no?, donde apuntan... En la Plaza San Marcos, yo creo que exactamente, sí. Si tú puedes arrendar Venecia,
tú puedes pagar para tu más, boda. Exacto, tú puedes pagar más impuestos. Puedes pagar más impuestos. Y esa era la crítica principal que lanzaban desde este grupo de manifestantes, que ahora califican esto como una verdadera victoria, que finalmente porque Bezos tuvo que ir de dejar todo, estaba listo, una boda multimillonaria. Multimillonaria con invitados, por ejemplo, de la talla de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, a quien vemos allí en pantalla. Y claro, ella es Melania Trump. Exactamente, tuvo que cambiar aquí la fecha, más que la fecha, el lugar en rigor, que para el día sábado en la suntuosa Escuela Grande de la Misericordia, que era donde se iba a realizar este evento, a otro lugar que no ha sido informado, pero hasta este momento se entiende sería un astillero en una zona marítima renovada, conocida como el Arsenal, en las afueras de Venecia, en este matrimonio de 3 días. Pero ahí mismo en la zona. Exactamente, igual en Venecia, pero no en el centro de Venecia, que era la principal crítica que lanzaba este grupo, que se llama No hay espacio para Bezos. También Greenpeace se había involucrado en algún momento también en esta manifestación contra este matrimonio, que tiene como invitados, al menos según las especulaciones, a Kim Kardashian, Mick Jagger y Leonardo DiCaprio. Pero la creme de la creme. Sí, totalmente, en este matrimonio de 3 días, donde estamos hablando, por cierto, de Bezos, uno de los hombres más ricos del planeta. Muy bien, muchas gracias, Isel Guerra. Seguimos en contacto durante la mañana. Nos vemos. Gracias, Isel. Nos vamos a ir a la pausa. Ya está en el estudio la candidata Carolina Toá para las primarias del domingo. Estaremos con la conversación al regreso. No se vayan.